¿Te has preguntado alguna vez si la épica historia del Arca de Noé y el diluvio tiene sus raíces en la antigua civilización sumeria? Sumérgete con nosotros en un fascinante viaje a través del tiempo y las culturas, donde exploraremos las sorprendentes conexiones entre las narrativas mesopotámicas y el relato bíblico. El Arca de Noé, según la mitología sumeria plasmada en el poema Gilgamesh, tiene sus raíces en un diluvio épico narrado aproximadamente 1000 a 15 años antes de la versión bíblica de Noé. En esta historia, Suisudra, el protagonista, construye una imponente embarcación para preservar todas las especies, un trama similar a la que se relata en la Biblia. Los dioses sumerios desatan el diluvio para purificar el mundo de la humanidad, advirtiendo a Suisudra que erija un arca para resguardar a los animales salvajes, tal como se menciona en la Biblia. La versión más antigua del diluvio sumerio data del siglo I a.C., escrita en sumerio en una tablilla hallada en Nippur. En comparación, el Génesis de la Biblia fue redactado entre los siglos V a.C. y 10 a.C., aproximadamente 1200 a 700 años después del diluvio sumerio. Narrativas como la epopeya Gilgamesh y la epopeya de Astrahasis, donde Suisdruda es el protagonista, anteceden a la versión de Noé. Estas antiguas historias comparten similitudes en los aspectos centrales, pero también presentan diferencias en cuanto a quién es el protagonista y otros detalles. La razón detrás del diluvio en todas las versiones es consistente, y las interrogantes sobre cómo todos los animales cabrían en el arca, el descubrimiento del arca en el V siglo y las teorías de Newton sobre un cometa como causa del diluvio son exploradas en esta narrativa. Un glaciar derretido hace 8000 años, según estudios, podría haber desencadenado el diluvio, relacionándolo con el colapso de la capa de hielo Laurentide en América del Norte. Newton, en el siglo XVII, propuso la teoría de que un cometa cercano a la Tierra causó el diluvio, basándose en observaciones del cometa de 1680. Científicos de la época utilizaron explicaciones físicas para los milagros bíblicos y Newton asoció el cometa con el gran diluvio, sugiriendo que su cercanía generó fuerzas gravitacionales que provocaron el evento catastrófico. La narrativa bíblica del Arca de Noé, donde Dios decide destruir la humanidad y le encomienda a Noé la construcción de un arca para preservar a los animales, sigue siendo un relato fundamental. En comparación, la versión sumeria del diluvio involucra a Enki, equivalente sumerio de Ea, informando a Suisudra para que construya la embarcación. Ambas historias comparten elementos, pero también tienen sus propias peculiaridades. Por ello, no podemos negar que la conexión entre el diluvio y el Arca de Noé con la mitología sumeria es evidente, aunque las diferencias y similitudes persisten a lo largo de estas narrativas antiguas. La historia primitiva que engloba el diluvio menciona personajes e incidentes ausentes en el resto de la Biblia hebrea, lo que lleva a la conclusión de que estos capítulos podrían haber sido escritos en el siglo I a.C., mucho después de las versiones mesopotámicas. La epopeya de Gilgamesh, registrada en una tablilla que data aproximadamente de finales del segundo milenio a.C., es la representación más antigua de la historia del diluvio mesopotámico. Varias versiones como la sumeria con Suisudra como protagonista, la babilónica conocida como Astrahasis y la griega de Beroso se adaptan en mayor o menor medida entre sí. La versión del Génesis junto con la del libro de Enoch presenta algunas diferencias en comparación con las narrativas mesopotámicas y hay otras versiones en diversas culturas y religiones como la griega, hindú, china de la primera dinastía, egipcia, judía, musulmana y maya, entre otras. La más cercana a la versión bíblica es la del poema de Gilgamesh. El profesor Finkel, autor de El Arca de Noé, decodificado en la historia del diluvio, publicado en el 2014, concluye que la historia icónica del diluvio y el arca tiene su origen en la antigua Mesopotamia, en el actual Irak. En la epopeya de Gilgamesh, la versión de Utnapishtim equivale al relato bíblico de Noé. Describe el arca como un cubo con 6 cubiertas de 7 compartimentos, cada uno dividido en 9 subcompartimentos. La historia destaca similitudes como la parada del arca en una montaña
y el envío de aves para buscar tierras compartidas con el relato bíblico. Además, se hace notar la diferencia entre los términos Mesopotamia y Sumerio, donde Mesopotamia abarca la región entre los ríos Tigris y Éufrates en Irak, mientras que Sumerio hace referencia a una región al sur de Mesopotamia, donde floreció la civilización sumeria entre aproximadamente el 4500 a.C. y el 1900 a.C. Si estás disfrutando de este video, dale un me gusta para apoyarnos. Gracias por ser parte de nuestra comunidad. El término sumerio hace referencia a un grupo específico de pueblos no semíticos que habitaban en Mesopotamia antes de las conquistas del imperio semítico acadio. Es esencial no confundir Sumerio con Samaria, que era un antiguo país al norte de Judea, ni con Cimeria con C, que puede referirse a una región del norte mencionada por Homero en la Ilíada, o al país de origen de Conan el Bárbaro, según el mito de Robert E. Howard. Es crucial evitar confusiones entre estos términos. En cuanto a las similitudes entre la versión bíblica de Noé y la versión mesopotámica, donde el héroe es Astrasis, ambas historias destacan que un individuo fue elegido para construir la embarcación y salvarse junto con algunos animales. Aunque existen paralelismos, también hay diferencias notables en la forma y el diseño del arca. Mientras que en la versión de Atrahasis el arca tenía forma circular con una o dos cubiertas, el arca de Noé era rectangular y contaba con 3 cubiertas. La progresión de la forma del arca, ya sea circular, cúbica o cuadrada rectangular, es asombrosamente similar, con apenas un 4% de diferencia en las áreas de cubierta. Además, se observan paralelismos lingüísticos entre las narrativas de las dos arcas. Por ejemplo, el término utilizado en Génesis para referirse a la brea no es el habitual término hebreo, sino que está estrechamente vinculado a la palabra usada en la historia babilónica. En hebreo, el término para referirse al arca Teba es prácticamente idéntico al término babilónico para una embarcación oblonga que es tubu. Esta semejanza lingüística sugiere una conexión entre las dos narrativas. Las diferencias entre los dos diluvios también son evidentes en las razones por las que Dios o los dioses envían la inundación. En el relato hebreo, Dios decide enviar el diluvio al observar la maldad que había invadido a la humanidad. En cambio, en la versión babilónica de Atrahasis, las razones incluyen la reducción de la superpoblación y se aplican otras medidas para limitar a la humanidad después del diluvio. Las interpretaciones de figuras religiosas como Hipólito de Roma y Orígenes de Alejandría agregan capas de significado al mito del Arca de Noé. Hipólito, considerado un antipapa, interpretó el arca como un símbolo de Cristo y la Natividad, destacando la posición de la puerta en la dirección de la segunda venida de Jesús. Por otro lado, Orígenes de Alejandría sugirió que Moisés, al haber sido criado en Egipto, pudo haber empleado medidas egipcias en la construcción del arca, presentando una visión diferente de la forma de la embarcación. El Hipóstasis de Arcontes, un escrito gnóstico del siglo I, propuso una interpretación única, sugiriendo que Noé fue escogido para ser salvado de los malévolos arcontes, los constructores del universo divino, quienes intentaban destruir a los demás habitantes de la Tierra con un gran diluvio. En esta narrativa se menciona a Norea, la hija de Eva, quien intentó abordar el arca para salvarse de la destrucción, enfrentándose a los arcontes. La historia del diluvio universal ha perdurado a través de culturas y épocas, convirtiéndose en una narrativa fascinante que ha inspirado búsquedas y debates. Aunque la certeza sobre si el mito bíblico procede específicamente de una tradición sumeria o mesopotámica sigue siendo incierta, la historia de Noé y el diluvio se mantiene como parte de la enigmática historia de la humanidad. Ahora que hemos explorado las fascinantes conexiones entre el Arca de Noé y la antigua civilización sumeria, ¿qué piensas sobre esta enigmática historia? ¿Crees que hay más misterios por descubrir? Queremos conocer tus pensamientos y experiencias relacionadas con este intrigante tema. Deja tus comentarios por aquí abajo. Si te ha gustado este viaje a través de las antiguas leyendas, asegúrate de suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para no perderte futuros contenidos llenos de descubrimiento y enigmas. Hasta la próxima, exploradores de la historia.